En el vasto mapa del cielo, donde los arquetipos se mueven como ejércitos invisibles y las constelaciones narran guerras antiguas del alma, Sagitario avanza como una flecha de fuego lanzada por el arco del destino. Portador de verdad, viajero incansable, signo de expansión y conciencia, Sagitario no pasa desapercibido en el orden cósmico. Su luz es intensa, su risa desarma, su visión atraviesa velos. Y precisamente por eso, en los pliegues más densos del zodiaco, surgen fuerzas que no celebran su avance. Hay signos cuya energía choca con la naturaleza sagitariana no por maldad consciente, sino por incompatibilidad profunda de frecuencias. Sin embargo, en su sombra, esa fricción se convierte en deseo de freno, de sabotaje, de caída. No todos los enemigos llevan espada, algunos portan silencios, juicios, envidias y estrategias lentas. Capricornio, guardián del tiempo y del deber, observa a Sagitario con una mezcla de incomprensión y resentimiento. Mientras uno escala montañas con disciplina y sacrificio, el otro vuela por encima de ellas confiando en el sentido y la fe. En su versión más oscura, Capricornio ve en Sagitario una amenaza al orden que tanto le costó construir. La libertad sagitariana pone en evidencia las cadenas invisibles del capricorniano rígido, y desde ahí nace el deseo de limitar, de corregir, de demostrar que la vida no es tan amplia como Sagitario proclama. Su ataque no es frontal, es estructural, dudas sembradas, responsabilidades impuestas, culpas disfrazadas de realismo. Cáncer, signo de la memoria y del pasado emocional, puede convertirse en un adversario silencioso cuando Sagitario no se queda. El arquero no pertenece, no se ancla, no promete eternidades domésticas. En la sombra canceriana, esto se vive como abandono, traición o falta de amor. Desde ese dolor no resuelto surge un deseo inconsciente de retener, de hacer sentir culpable, de envolver a Sagitario en mareas emocionales que le quiten impulso. No busca destruir, pero sí inmovilizar. Y en la inmovilidad, Sagitario pierde batalla. Virgo, el analista del zodiaco, observa cada exceso sagitariano con lupa crítica. Donde Sagitario ve visión, Virgo ve error. Donde hay entusiasmo, Virgo encuentra falla. En su lado más oscuro, Virgo no soporta el caos creativo del fuego mutable y siente la necesidad de corregirlo todo. El deseo de hacer daño no es emocional, es mental. Desgastar con palabras, minimizar logros, cuestionar decisiones hasta que la fe sagitariana tiemble. Es una guerra de precisión, de detalles, de lógica fría contra intuición ardiente. Escorpio representa uno de los desafíos más profundos. Cuando la energía sagitariana roza las aguas oscuras del escorpión, se produce una tensión kármica. Escorpio no tolera la transparencia alegre de Sagitario porque expone lo que el escorpiano prefiere ocultar. En su sombra, Escorpio desea controlar lo que no puede poseer, dominar lo que no se somete. Su ataque es intenso, emocional, estratégico. Manipulación, secretos, pruebas de lealtad. No busca solo frenar a Sagitario, busca transformarlo a la fuerza o verlo caer por no aceptar descender a las profundidades. Tauro, signo de la permanencia y el apego, puede desear el mal a Sagitario cuando éste irrumpe como viento que desordena lo establecido. Tauro oscuro ve en Sagitario una amenaza a su estabilidad, a sus valores, a su territorio. Desde ahí surge la resistencia, el bloqueo, la negación del cambio. No ataca con violencia, sino con peso. Con lentitud. Con terquedad que intenta cansar al fuego hasta apagarlo. Incluso Géminis, su opuesto complementario, puede convertirse en rival cuando la palabra se vuelve arma. Ambos son signos de expansión, pero mientras Sagitario busca verdad superior, Géminis en su sombra se pierde en la contradicción y el juego mental. Desde ahí surge la burla, la distorsión del mensaje, la dispersión de la visión sagitariana en 1000 fragmentos. No es odio, es confusión interesada. Pero en esta épica celeste hay una verdad que eclipsa a todas las demás: ningún signo puede realmente dañar a Sagitario cuando éste recuerda su origen. Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la expansión, la justicia cósmica y la fe. Cada intento de freno se convierte en prueba iniciática. Cada traición, en sabiduría. Cada obstáculo, en impulso para un salto mayor. Los signos que desean el mal a Sagitario lo hacen porque su luz revela sombras, porque su movimiento incomoda, porque su risa atraviesa muros antiguos. Son antagonistas necesarios en la historia del arquero. Sin ellos no habría épica, no habría trascendencia, no habría conquista interior.
Sagitario no vence destruyendo, vence avanzando. No responde con venganza, responde con altura. Su destino no es quedarse a pelear en el barro, sino seguir apuntando al horizonte más amplio. Y mientras otros signos conspiran desde el miedo, la herida o el control, Sagitario camina protegido por una ley mayor, la de aquellos que nacieron para buscar sentido, aunque el mundo intente desviarlos. En el gran relato del zodiaco, quienes desean su caída terminan siendo escalones invisibles. Porque el fuego que conoce su propósito no se apaga, se eleva. En las capas más sutiles del firmamento existe un nivel de conflicto que no se percibe a simple vista, donde las tensiones no nacen de la personalidad evidente de los signos sino de memorias ancestrales, pactos kármicos y misiones del alma. Sagitario, como signo de cierre y síntesis de fuego, carga con una función incómoda, señalar caminos cuando otros aún desean permanecer dormidos. Esta función lo convierte no solo en viajero, sino en despertador cósmico, y nada genera más resistencia que aquello que obliga a evolucionar. Hay signos que no desean conscientemente el mal, pero cuya sombra se activa cuando Sagitario avanza demasiado rápido. La rapidez evolutiva del arquero despierta inseguridades profundas. En el plano energético, Sagitario emite una vibración de futuro, de expansión inevitable, y esto produce una sensación de pérdida de control en quienes necesitan certezas, estructuras o vínculos previsibles. Desde esa sensación nace una forma más sutil de antagonismo, el intento de retrasar el viaje, de sembrar distracciones, de provocar excesos que desvíen el propósito original. En la astrología profunda, Sagitario representa la herejía sagrada. Es el signo que cuestiona dogmas, rompe creencias heredadas y se atreve a afirmar que la verdad no está cerrada. Esto lo enfrenta especialmente a signos que, en su sombra, se identifican demasiado con una sola narrativa. Cuando Sagitario desafía verdades absolutas, se convierte en blanco de rechazo ideológico, moral o espiritual. No es una guerra personal, es una guerra de paradigmas. El arquero no ataca, pero su sola presencia derrumba templos construidos sobre miedo. Otro aspecto poco visible es la envidia espiritual. Sagitario posee una conexión natural con la fe, incluso en el caos. Puede caer y levantarse sin perder el sentido. Esta capacidad irrita profundamente a energías que necesitan pruebas, control o resultados inmediatos para creer. Desde ahí surgen ataques disfrazados de escepticismo, burlas hacia la visión sagitariana o intentos de ridiculizar su optimismo. No es ingenuidad lo que se ataca, es la libertad interior. En el plano emocional, Sagitario despierta heridas antiguas relacionadas con el desapego. Su forma de amar no siempre es comprendida. Ama desde la expansión, no desde la posesión. Esto provoca que signos con apego profundo, en su sombra, intenten atarlo emocionalmente, hacerlo sentir responsable del dolor ajeno o cargarlo con culpas que no le pertenecen. Aquí el conflicto no es externo, es energético, cadenas invisibles que buscan frenar el movimiento natural del fuego mutable. También existe una batalla silenciosa en el ámbito del éxito y la visibilidad. Sagitario suele atraer oportunidades inesperadas, puertas que se abren sin esfuerzo aparente. Esto despierta rivalidad en signos que han construido todo desde la lucha constante. En su sombra, esa rivalidad se transforma en deseo de ver caer al arquero, de probar que la suerte no es justa, de demostrar que nadie debería avanzar tan libremente. Pero Sagitario no avanza por azar, avanza porque confía, y esa confianza es su mayor arma. Desde una mirada épica, Sagitario encarna al héroe errante que nunca termina de pertenecer a ningún reino. Esto lo vuelve sospechoso. No responde a banderas fijas, no se somete a jerarquías rígidas, no promete lealtades eternas a estructuras que limitan su verdad. Por eso, en los consejos ocultos del zodiaco, hay signos que lo consideran peligroso. No porque destruya, sino porque demuestra que se puede vivir sin jaula. En el nivel kármico, muchos de los enfrentamientos de Sagitario no nacen en esta vida. Son reencuentros de antiguas historias donde el arquero ya eligió el camino del conocimiento y otros eligieron el de la seguridad. Al reencontrarse, las almas recuerdan, y algunas reaccionan con admiración, otras con resentimiento. El deseo de hacer daño surge cuando el recuerdo del propio potencial perdido se vuelve insoportable. Sin embargo, hay una ley superior que rige todos estos conflictos. Sagitario no está diseñado para la guerra prolongada. Su misión no es vencer enemigos, sino atravesarlos. Cada signo que intenta frenar su camino actúa, sin saberlo, como un guardián de umbral. Solo prueban si la flecha sigue apuntando al horizonte correcto.
Si la visión es auténtica, ningún veneno prospera. El fuego sagitariano se fortalece con la adversidad porque no arde hacia adentro, arde hacia adelante. No se consume en rencor. Transmuta. Aprende. Se expande. Mientras otros signos luchan por conservar lo que tienen, Sagitario avanza hacia lo que aún no existe. Esa es la razón última por la que despierta resistencia y, al mismo tiempo, por la que nunca puede ser derrotado del todo. En el gran tapiz astral, quienes desean su mal terminan cumpliendo un rol menor frente a una fuerza mayor. Porque Sagitario no camina solo, camina acompañado por el sentido, por la ley del crecimiento y por una promesa cósmica que no se rompe. El arquero puede ser herido, pero jamás pierde la dirección. Y en astrología, quien no pierde la dirección ya ha ganado la batalla más importante. En los planos más elevados de la astrología simbólica, Sagitario no solo es un signo, es un principio en movimiento. Representa la tensión eterna entre lo conocido y lo posible. Por eso, más allá de los signos que se oponen o resisten, existe un fenómeno aún más profundo, la activación de fuerzas colectivas cada vez que Sagitario decide avanzar. Cuando el arquero se mueve, el sistema entero se reacomoda, y ese reordenamiento genera fricción. No toda fricción tiene rostro, pero toda deja huella. Uno de los aspectos menos explorados es el papel de las casas astrológicas en esta épica. Cuando la energía sagitariana se expresa en casas relacionadas con el poder, la comunicación, la fe o la vocación, se convierte en una amenaza directa para estructuras obsoletas. Sagitario en contacto con la 10ª casa, por ejemplo, desafía jerarquías, en la 9ª, cuestiona religiones, en la 3ª, desmonta narrativas impuestas. En estos escenarios, no son solo signos individuales los que reaccionan, sino sistemas enteros representados por energías colectivas que intentan silenciar, ridiculizar o desacreditar la visión sagitariana. También existe una sombra interna que rara vez se menciona en relatos épicos, pero que cumple un rol crucial. Sagitario, al ser portador de una misión expansiva, puede convertirse en su propio antagonista cuando duda de su fuego. Los ataques externos solo prosperan cuando el arquero se desconecta de su sentido. Aquí aparecen tentaciones sutiles, el exceso, la dispersión, la huida constante que evita el compromiso con la verdad profunda. Estas no son debilidades, son pruebas iniciáticas. Cada vez que Sagitario supera su propia sombra, neutraliza automáticamente el poder de quienes desean verlo caer. Desde la alquimia astrológica, los enemigos de Sagitario no buscan destruir el cuerpo, buscan apagar la fe. Por eso los ataques más efectivos no son visibles. Se manifiestan como cansancio espiritual, pérdida de entusiasmo, sensación de no pertenecer a ningún lugar. Pero incluso esto forma parte del viaje heroico. El arquero no pertenece porque su destino no es asentarse, sino abrir rutas. Cuando comprende esto, el vacío se transforma en espacio sagrado. En la mitología celeste, Sagitario está vinculado al centauro sabio, mitad instinto, mitad conciencia. Esta dualidad incomoda profundamente a energías que necesitan compartimentos estancos. Sagitario integra lo animal y lo divino sin culpa. Goza, aprende, se equivoca y sigue creyendo. Esa integración provoca rechazo en signos que viven escindidos entre deber y deseo, entre emoción y control. Desde esa escisión nace el impulso de juzgar, de moralizar, de castigar la libertad ajena. Otro punto poco desarrollado es la relación de Sagitario con el tiempo. Mientras otros signos viven atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro, Sagitario camina con una confianza extraña en el devenir. Esto lo vuelve peligroso para energías que se sostienen del miedo al cambio. El arquero no necesita garantías. Y quien no necesita garantías desmantela sistemas enteros basados en promesas falsas de seguridad. En el plano energético, Sagitario actúa como catalizador. Su sola presencia acelera procesos ajenos. Personas, signos y estructuras se ven obligados a evolucionar o a resistirse. Aquellos que no están listos para transformarse perciben esta aceleración como amenaza. Desde ahí surgen traiciones inesperadas, alianzas que se rompen, puertas que se cierran solo para obligar a Sagitario a encontrar otras más grandes. Nada de esto es castigo, es redirección. También existen aliados invisibles que rara vez se nombran. Cada vez que Sagitario es atacado injustamente, fuerzas jupiterianas se activan en planos sutiles. La justicia cósmica no siempre actúa de inmediato, pero actúa con expansión.
Lo que intenta dañar al arquero termina revelando su verdadera naturaleza. La verdad, regida por Sagitario, siempre encuentra camino. Y cuando lo hace, quienes desearon el mal quedan expuestos ante su propia sombra. Desde una perspectiva épica, Sagitario no libra batallas para ganar territorios, sino para liberar conciencia. Por eso sus conflictos no se resuelven con victoria tradicional. Se resuelven con trascendencia. El arquero no se queda a contemplar ruinas, sigue caminando mientras otros aún discuten quién tenía razón. Esa capacidad de soltar el conflicto es lo que más desconcierta a sus antagonistas. En última instancia, todo deseo de mal hacia Sagitario nace del miedo a lo ilimitado. Sagitario recuerda que la vida no es una jaula, que el sentido no se hereda, se busca, que la verdad no se impone, se descubre. Quienes no están preparados para esa amplitud intentan reducirla, negarla o destruirla. Pero lo infinito no puede ser contenido. En el gran relato astral, Sagitario no es el héroe que regresa con gloria, es el que nunca deja de partir. Y en cada partida deja atrás enemigos, lecciones, pruebas superadas y verdades sembradas. Porque el fuego que avanza no necesita permiso. Y el arco que apunta al horizonte siempre encuentra un cielo dispuesto a abrirse. En el trasfondo más arcaico del zodiaco existe una comprensión que rara vez se verbaliza. Sagitario encarna el movimiento de la conciencia cuando ya no puede retroceder. No es impulso ciego, es llamado interno. Por eso, cuando las fuerzas contrarias se activan, no lo hacen solo por choque de caracteres, sino porque algo irreversible ha sido puesto en marcha. La flecha ya fue soltada mucho antes de que los antagonistas tomen forma. El conflicto no intenta detener el vuelo, intenta negar que el vuelo sea posible. Uno de los aspectos menos explorados es la relación de Sagitario con los ciclos planetarios lentos. Cada vez que Saturno, Plutón o los nodos lunares activan puntos sagitarianos, se despiertan pruebas que no tienen rostro humano concreto. Son etapas de aislamiento, de incomprensión colectiva, de sensación de estar caminando contracorriente. Aquí el deseo de mal no proviene de un signo específico, sino del peso de la historia, de sistemas antiguos que no toleran la disidencia espiritual. Sagitario se convierte entonces en símbolo de ruptura generacional, y toda ruptura despierta resistencia. En estos tránsitos, Sagitario suele ser señalado, no por error, sino por coherencia. El arquero es visible porque no se oculta. Y lo visible se vuelve blanco. En la épica astrológica, esto representa el momento en que el héroe es observado por fuerzas mayores. No para ser destruido, sino para comprobar si su fe depende de aplausos o de verdad interior. Quien necesita aprobación cae. Quien avanza desde convicción se fortalece. Existe también una dinámica colectiva poco mencionada. Sagitario actúa como espejo de hipocresías sociales. Su franqueza, su manera directa de señalar incoherencias, activa defensas en signos y estructuras que viven de la apariencia. El deseo de hacer daño surge como mecanismo de autoprotección. No se ataca al arquero por lo que hace, sino por lo que revela sin esfuerzo. Su honestidad incendia máscaras. En el plano más sutil, Sagitario despierta memorias de libertad reprimida. Muchas almas, representadas por otros signos, recuerdan a través del arquero aquello que no se atrevieron a ser. Ese recuerdo no siempre genera inspiración, a veces genera resentimiento. Desde ahí nacen sabotajes encubiertos, falsas alianzas, consejos que buscan desviar el camino. No todos los ataques vienen de enemigos declarados. Algunos vienen envueltos en preocupación, prudencia o falsa protección. Otro aspecto profundo es la relación de Sagitario con el exilio. A nivel simbólico, este signo acepta ser extranjero incluso entre los suyos. Esa aceptación desconcierta. Hay signos que necesitan pertenecer para existir. Sagitario existe incluso cuando nadie lo entiende. Desde la sombra, esto provoca intentos de expulsión simbólica, exclusión, burla, desvalorización. Pero el exilio sagitariano no es castigo, es rito de paso. Cada territorio perdido amplía el mapa interior. Desde la alquimia del fuego mutable, los ataques reiterados no endurecen a Sagitario, lo afinan. El fuego fijo resiste, el fuego mutable se adapta y sigue ardiendo. Esta cualidad hace que los antagonistas se desgasten más rápido. Quien lucha contra Sagitario lucha contra algo que no necesita imponerse. Y lo que no necesita imponerse no puede ser vencido por la fuerza. En la narrativa épica del cielo, Sagitario es portador de profecía.
No en el sentido místico tradicional, sino en la capacidad de anticipar lo que aún no es aceptado. Esto lo vuelve incómodo para energías que viven del presente estático. El deseo de mal surge cuando la profecía amenaza privilegios, zonas de confort o narrativas cerradas. Pero toda profecía auténtica se cumple, no porque se imponga, sino porque el tiempo la alcanza. Hay un punto crucial que rara vez se desarrolla: Sagitario no acumula karma de venganza. Su energía se libera avanzando. Por eso, quienes intentan dañarlo suelen quedar atrapados en ciclos repetitivos, mientras el arquero ya está en otra etapa. La justicia jupiteriana no es inmediata ni personal. Es expansiva. Devuelve a cada cual la consecuencia amplificada de su intención. En el plano espiritual, Sagitario es guardián del sentido. Cuando el mundo se vuelve cínico, cuando las creencias se vacían, cuando el miedo se disfraza de lógica, el arquero aparece como recordatorio de que la vida necesita horizonte. Ese recordatorio no siempre es bienvenido. De ahí nacen campañas de desacreditación, intentos de reducir la visión a ingenuidad o irresponsabilidad. Pero el sentido no se puede ridiculizar para siempre. Tarde o temprano, vuelve a ser necesario. En la culminación de esta épica astral, queda clara una verdad silenciosa: Sagitario no es perseguido porque esté equivocado, sino porque avanza primero. Los primeros siempre incomodan. Los primeros siempre cargan con la sombra ajena. Pero también son los primeros en ver el amanecer desde otro lugar. Y así, mientras los deseos de mal se disuelven en su propia densidad, Sagitario continúa. No porque ignore el conflicto, sino porque entiende su función. Cada resistencia confirma la dirección. Cada obstáculo refina la fe. Cada intento de apagado aviva el fuego interior. En el vasto relato del cosmos, Sagitario no necesita vencer a nadie. Su victoria es seguir caminando cuando otros aún dudan si es posible moverse. Y en astrología, el movimiento consciente siempre es destino cumplido. En una capa aún más profunda del relato astral, Sagitario se manifiesta como vector de sentido en épocas de confusión colectiva. Cuando las eras cambian y las certezas se desmoronan, la energía sagitariana se vuelve incómoda porque no ofrece refugio, ofrece camino. Y el camino exige responsabilidad interior. Por eso, más allá de voluntades individuales, surgen corrientes densas que buscan desviar, desacreditar o diluir su impulso. No se trata de oposición directa, sino de niebla. Distracción, ruido, exceso de estímulos que intentan hacer olvidar la dirección original. Los eclipses que activan el eje Géminis-Sagitario han sido, desde siempre, escenarios de pruebas épicas para esta energía. En esos portales, la palabra se enfrenta a la verdad, la información al conocimiento, la opinión al sentido. Sagitario queda expuesto a malentendidos masivos, tergiversaciones, relatos fragmentados que intentan reducir su visión a una consigna más. Aquí el deseo de mal no es personal, es colectivo. Es la resistencia de la mente dispersa frente a la síntesis superior. Sin embargo, cada eclipse limpia. Lo falso cae. Lo esencial permanece. Otro aspecto raramente desarrollado es la relación de Sagitario con la risa y el humor como armas alquímicas. El arquero desarma la solemnidad, relativiza el drama, encuentra sentido incluso en la caída. Esto resulta profundamente provocador para energías que se sostienen desde la gravedad, el sacrificio o el victimismo. Desde esa incomprensión nace el juicio, se confunde ligereza con falta de profundidad. Pero en términos espirituales, la risa sagitariana es sabiduría destilada. Quien no puede reírse de sí mismo teme perder el control. En el linaje zodiacal, Sagitario hereda la intensidad de Escorpio y la estructura de Capricornio, pero no se queda en ninguna. Transforma, atraviesa, supera. Esa capacidad de no quedar atrapado en el trauma ni en la ambición genera desconcierto. Hay fuerzas que necesitan que el dolor se eternice o que el éxito se vuelva prisión. Sagitario rompe ambos hechizos. Y todo hechizo roto genera reacción. Existe también un antagonismo silencioso con el concepto de autoridad espiritual. Sagitario no sigue maestros ciegamente. Aprende, honra, pero continúa. Esto despierta conflictos con energías que necesitan jerarquías fijas, discípulos obedientes, verdades incuestionables. Desde ahí surgen intentos de expulsión simbólica del arquero de círculos, doctrinas o comunidades.
Pero Sagitario no pierde pertenencia porque su pertenencia es al camino mismo. En el plano lunar, cuando la luna transita Sagitario, se activan emociones colectivas relacionadas con la esperanza y la huida. Quienes temen sentir demasiado anhelan apagar ese fuego emocional. El deseo de mal se manifiesta como cinismo, como burla a los sueños, como desprecio por la fe. Pero la luna en Sagitario recuerda que sentir esperanza también es un acto de valentía. No todos están dispuestos a sostenerla. Desde una perspectiva épica, Sagitario cumple la función del mensajero entre mundos. Lleva relatos de un reino a otro, traduce experiencias en sabiduría. Esto lo vuelve peligroso para sistemas cerrados. El mensajero siempre corre riesgo porque trae noticias que obligan a cambiar. Y cambiar implica perder privilegios, certezas, identidades construidas. Por eso, históricamente, los mensajeros son perseguidos. No por mentir, sino por decir demasiado pronto. En la dimensión del Dharma, Sagitario no viene a agradar, viene a cumplir. Su destino no se mide en aceptación inmediata, sino en impacto a largo plazo. Muchas de las fuerzas que desean su mal lo hacen porque intuyen, incluso sin saberlo, que el tiempo terminará dándole la razón. Y nada provoca más resistencia que la verdad futura tocando la puerta del presente. Hay una paradoja central en esta narrativa: cuanto más se intenta frenar a Sagitario, más se acelera su proceso interno. La adversidad no lo endurece, lo aclara. Cada traición refina su discernimiento. Cada ataque fortalece su independencia espiritual. Cada cierre forzado lo obliga a confiar más en su brújula interior. Así, los antagonistas se convierten, sin quererlo, en iniciadores. En el cierre de este ciclo narrativo, se revela una ley inquebrantable del cosmos: Sagitario no necesita ser comprendido para cumplir su misión. Su función es avanzar con sentido incluso en la incomprensión. Y cuando finalmente el mundo alcanza el punto al que la flecha apuntaba, ya no importa quién deseó su caída. La flecha ya habrá abierto el camino. Porque en astrología profunda, el signo que camina guiado por horizonte no puede ser detenido por la sombra. La sombra existe solo mientras no amanece. Y Sagitario, por naturaleza, siempre camina hacia donde amanece primero. En la arquitectura invisible del zodiaco hay un juramento que Sagitario parece haber pronunciado antes de encarnar: no traicionar el sentido, incluso cuando hacerlo sería más cómodo. Este voto del alma explica por qué, aun en escenarios donde el silencio garantizaría protección, el arquero elige avanzar con verdad. Ese voto activa fuerzas contrarias que no siempre tienen forma humana. A veces se manifiestan como circunstancias que se repiten, puertas que se cierran justo cuando la visión está madura, o caminos que exigen desprendimientos radicales. No es castigo, es coherencia cósmica poniendo a prueba la fidelidad al propósito. Un aspecto poco desarrollado es la división interna del propio Sagitario en sus decanatos energéticos. En su primera expresión, el fuego es puro impulso y fe; en la segunda, aparece la figura del maestro errante; en la tercera, el sabio que ha visto demasiado y aún así sigue creyendo. Cada etapa atrae resistencias distintas. Al inicio, se subestima. En la madurez, se cuestiona. En la sabiduría, se intenta silenciar. El deseo de mal evoluciona porque la amenaza se vuelve más clara; no es el entusiasmo, es la comprensión profunda de cómo funciona la vida. Sagitario también encarna un arquetipo sanador que incomoda. No sana a través del cuidado constante, sino mediante la ampliación de perspectiva. Muestra que el dolor no es el final del relato. Para energías que se identifican con la herida, esta visión resulta ofensiva. Desde ahí surge el ataque disfrazado de moral: se acusa al arquero de evasivo, de irresponsable emocional, de no profundizar. Pero en realidad, Sagitario profundiza hacia arriba, hacia el significado, no hacia el sufrimiento eterno. Cuando Júpiter entra en retrogradación sobre territorios sagitarianos, se activa una purga silenciosa. Viejas alianzas se revelan falsas, admiradores se convierten en detractores, apoyos desaparecen. Aquí emerge otro deseo de mal poco visible, el de ver a Sagitario dudar de su propio merecimiento. El universo retira estímulos externos para comprobar si la fe es auténtica o dependiente. Y cuando Sagitario atraviesa este vacío sin traicionarse, emerge con una autoridad interior que ya no puede ser cuestionada. Existe también una tensión profunda entre Sagitario y la noción de destino fijo. Este signo desafía la idea de que todo está escrito.
Cree en el destino como dirección, no como condena. Esto entra en conflicto con energías que necesitan narrativas cerradas para sostener el orden. Desde esa fricción nacen intentos de etiquetar, encasillar o definir al arquero para limitar su expansión. Pero Sagitario no puede ser reducido a una sola versión de sí mismo. Cada definición que se le impone queda obsoleta demasiado rápido. En la épica astral, Sagitario cumple la función del portador de antorcha en territorios desconocidos. No ilumina para quedarse, ilumina para que otros vean. Esto genera una paradoja dolorosa: muchos se benefician de su luz, pero pocos lo acompañan en el viaje. Desde ahí nace una soledad particular que no es emocional, sino existencial. Y esa soledad es interpretada por energías densas como vulnerabilidad. Intentan entonces atacar desde el aislamiento, creyendo que el arquero necesita compañía para avanzar. No comprenden que su verdadera alianza es con el horizonte. Otro aspecto no desarrollado es la relación de Sagitario con la verdad incómoda. No la lanza por crueldad, la expresa porque no sabe vivir de otro modo. Esta honestidad activa mecanismos defensivos en signos y estructuras que han sobrevivido gracias a medias verdades. El deseo de mal se manifiesta como campañas de descrédito, acusaciones de exageración o fanatismo. Pero la verdad sagitariana no busca imponerse, busca circular. Y lo que circula, eventualmente, transforma. En el plano de las almas afines, Sagitario también enfrenta pruebas. No todas las conexiones espirituales están destinadas a permanecer. Algunas llegan solo para impulsar un tramo del camino. Cuando Sagitario sigue avanzando, quienes no pueden o no quieren hacerlo interpretan ese movimiento como traición. Desde ahí surge el deseo de castigar la coherencia ajena. Pero el arquero no abandona personas, abandona versiones de sí mismo que ya no resuenan. Hay una clave épica final que rara vez se articula: Sagitario no lucha por victoria, lucha por alineación. Cuando está alineado, todo lo que intenta dañarlo pierde fuerza. Las flechas enemigas caen antes de alcanzarlo porque no hay punto interno donde clavar. La verdadera protección del arquero no es la defensa, es la claridad. Y así, mientras el zodíaco gira y las eras se transforman, Sagitario continúa cumpliendo su función ancestral. No convencer, no dominar, no permanecer. Avanzar. Señalar. Recordar que la vida no termina donde otros se detienen. Que el sentido siempre está un poco más allá del miedo. Quienes desean su mal lo hacen porque no soportan esa evidencia. Pero la evidencia no necesita defenderse. Solo necesita seguir existiendo. Y Sagitario, como principio cósmico, seguirá existiendo mientras haya caminos por abrir y conciencias dispuestas a mirar más lejos. En la profundidad más silenciosa del relato astrológico aparece un matiz que rara vez se nombra: Sagitario no solo avanza hacia el horizonte, también quema puentes sin mirar atrás cuando esos puentes ya no conducen a la verdad. Este acto, incomprendido por muchas energías del zodiaco, es percibido como traición, ingratitud o soberbia. Pero en realidad es fidelidad al llamado interior. Allí nace otro tipo de deseo de mal, el resentimiento de quienes se quedaron custodiando estructuras que el arquero ya trascendió. No se odia a Sagitario por irse, se lo odia por no necesitar volver. Existe una tensión profunda entre Sagitario y el concepto de sacrificio glorificado. Mientras algunos signos se encuentran identidad en la renuncia constante, Sagitario busca sentido incluso en el disfrute. Esta alquimia del gozo consciente desafía narrativas donde el sufrimiento es moneda espiritual. Desde esa fricción surgen ataques morales, intentos de desacreditar la alegría como superficialidad o evasión. Pero la épica sagitariana enseña que el gozo también puede ser sagrado cuando nace de la coherencia. En los planos sutiles, Sagitario tiene una relación especial con el error. No lo teme. Aprende de él y sigue. Esta capacidad de no quedar atrapado en la culpa genera incomodidad en energías que necesitan castigo para justificar el orden. El deseo de mal aparece entonces como intento de fijar al arquero en una falta pasada, de congelarlo en una versión antigua de sí mismo. Pero Sagitario no pertenece al pasado. Cada paso redefine su identidad. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Sagitario con el extranjero, lo distinto, lo no familiar. Este signo prospera en lo desconocido. Y todo sistema que se sostiene en la homogeneidad percibe eso como amenaza. Desde ahí surgen rechazos, estigmatizaciones, intentos de expulsión simbólica. Pero el arquero no busca aprobación tribal.
su lealtad es con la experiencia viva. Donde otros ven peligro, él ve expansión. En la épica astral, Sagitario es también guardián de una llama peligrosa, la esperanza sin garantías. No promete resultados, promete camino. Esta forma de esperanza es insoportable para quienes necesitan certezas antes de moverse. El deseo de mal se manifiesta entonces como burla, cinismo, desvalorización del ideal. Pero la historia cósmica demuestra que las grandes transformaciones nunca nacieron de garantías, sino de visiones sostenidas en medio de la duda. Existe además un conflicto silencioso entre Sagitario y la manipulación emocional. El arquero percibe rápidamente cuando una emoción es usada como herramienta de control. Al negarse a jugar ese juego, provoca reacciones intensas. Culpa, victimismo, chantaje afectivo intentan atraparlo. No por amor, sino por miedo a perder influencia. Pero Sagitario no puede ser retenido por emociones que no respetan la verdad. En el plano más mítico, Sagitario carga con el arquetipo del portador de fuego prometeico. Trae conocimiento que no siempre es pedido. Y todo conocimiento que llega antes de tiempo es castigado. El deseo de mal hacia Sagitario es, muchas veces, el castigo al que se atreve a ver más lejos de lo permitido. Pero como en toda épica, el castigo no invalida la misión. La confirma. Hay también una dinámica de desgaste energético que se activa cuando Sagitario permanece demasiado tiempo en entornos que no vibran con su visión. Allí no hay ataque directo, sino erosión lenta. Falta de estímulo, incomprensión constante, banalización del sentido. Este tipo de deseo de mal es pasivo, pero potente. Sin embargo, el fuego mutable aprende a retirarse antes de apagarse. Y cuando lo hace, renace en otro lugar con más fuerza. Otro punto no explorado es la relación de Sagitario con la verdad dicha en voz alta. Lo que otros piensan en silencio, Sagitario lo nombra. Esto rompe pactos tácitos de negación. Desde ahí surgen enemistades repentinas, rechazos inexplicables. No se odia al arquero por mentir, se lo odia por decir lo que no debía ser dicho. Pero lo no dicho termina enfermando. Sagitario actúa como antídoto, incluso cuando duele. En la dimensión del alma, Sagitario reconoce cuando una batalla no es suya. Esta sabiduría desconcierta a energías que viven del conflicto permanente. Al no engancharse, el arquero deja al antagonista solo frente a su propia sombra. Y eso es intolerable para quien necesita un enemigo para existir. Desde ahí nace el intento desesperado de provocarlo, de arrastrarlo al barro. Pero Sagitario no pelea en terrenos sin horizonte. Y así, en la vastedad del tiempo zodiacal, se revela una verdad final: Sagitario no es atacado por debilidad, sino por coherencia. No por error, sino por anticipación. No por arrogancia, sino por fidelidad a algo más grande que el miedo colectivo. Cada deseo de mal dirigido hacia el arquero se disuelve en el mismo movimiento que intenta detener. Porque Sagitario no se define por quienes lo rodean, sino por la dirección que elige. Y mientras exista una sola conciencia dispuesta a avanzar hacia el sentido, la energía sagitariana seguirá encendiendo caminos, aunque el mundo aún no esté listo para recorrerlos. En el tejido más abstracto de la astrología arquetípica, Sagitario representa una anomalía necesaria dentro del orden cósmico. Es el signo que recuerda que ningún sistema es definitivo. Por eso, allí donde todo parece cerrado, organizado y explicado, la energía sagitariana irrumpe como una grieta luminosa. Esa grieta no destruye por violencia, destruye por evidencia. Y toda evidencia que desmonta certezas despierta fuerzas que desean sellar la fisura a cualquier precio. Uno de los aspectos menos transitados es la relación de Sagitario con la palabra destino cuando ésta se convierte en excusa. Sagitario no acepta el destino como resignación. Lo vive como dirección activa. Esta postura incomoda a energías que justifican su inmovilidad en nombres sagrados o narrativas inevitables. Desde ahí surge un deseo de mal profundamente simbólico: desacreditar la fe activa, ridiculizar la idea de que se puede elegir aún dentro del karma. Pero Sagitario demuestra que incluso el karma puede ser atravesado cuando hay conciencia y sentido. En la alquimia del zodiaco, Sagitario es fuego que no consume, fuego que guía. No busca dominar ni destruir, busca iluminar el próximo paso. Esta cualidad lo vuelve peligroso para estructuras que se sostienen en la oscuridad parcial, en la ignorancia administrada. El deseo de mal se manifiesta entonces como censura, como silenciamiento,
como intento de reducir la visión a exageración. Pero la luz no necesita permiso. Solo necesita espacio. Y Sagitario crea espacio moviéndose. Existe también una tensión profunda con la idea de pertenencia emocional absoluta. Sagitario ama, pero no se fusiona. Acompaña, pero no se disuelve. Esta autonomía afectiva despierta heridas en energías que confunden amor con posesión. Desde esa herida nace el impulso de castigar la independencia, de hacer sentir abandono donde hay honestidad. Sin embargo, la épica sagitariana enseña que amar sin cadenas no es huir, es respetar el camino del otro y el propio. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Sagitario con el fracaso aparente. Muchas de sus caídas no son derrotas, son desvíos estratégicos del alma. Pero desde fuera, esas etapas son interpretadas como pruebas de que la visión era errónea. Aquí aparece un deseo de mal disfrazado de sentencia final. Se anuncia el fin del viaje antes de tiempo. Pero Sagitario no mide su historia en capítulos aislados. La mide en expansión acumulada. Cada caída amplía el mapa. En el plano colectivo, Sagitario representa al explorador cultural, filosófico y espiritual. Cruza fronteras mentales. Traduce mundos. Esto genera rechazo en energías que viven del miedo a lo diferente. El deseo de mal se expresa como xenofobia simbólica, como rechazo a ideas que no encajan en la narrativa dominante. Pero Sagitario no pertenece a una sola lengua ni a una sola verdad. Su patria es el sentido compartido más allá de las formas. Desde una perspectiva épica, Sagitario también carga con el arquetipo del testigo. Ve lo que otros prefieren ignorar. Y ver implica responsabilidad. Esa responsabilidad incomoda porque exige coherencia. No todos están dispuestos a sostenerla. Desde ahí surgen ataques que buscan invalidar la mirada, cuestionar la percepción, sembrar dudas sobre la lucidez del arquero. Pero quien ha visto no puede desver. Y Sagitario sigue avanzando con esa certeza silenciosa. Hay una dimensión casi invisible donde se libra una de las batallas más intensas, la del sentido frente al absurdo. En épocas donde el cinismo se vuelve norma, Sagitario insiste en que la vida tiene dirección. Esa insistencia es vista como amenaza por energías que se han adaptado a la falta de propósito. El deseo de mal se manifiesta como burla al idealismo, como intento de normalizar la renuncia. Pero la historia cósmica demuestra que toda era de cinismo termina colapsando sobre sí misma. En el linaje del fuego, Sagitario no busca brillar, busca señalar. No quiere ser centro, quiere ser faro. Esta diferencia es crucial. El faro no retiene barcos, los orienta. Y muchos barcos prefieren estrellarse antes que admitir que estaban perdidos. Desde ahí nace la hostilidad hacia quien simplemente indica una salida. Existe también una relación profunda entre Sagitario y la verdad dicha a destiempo. No toda verdad es bien recibida cuando llega. Pero Sagitario no siempre espera el momento ideal. Responde al impulso interno de decir lo que debe ser dicho. Esto genera conflictos con energías que priorizan la armonía superficial sobre la coherencia profunda. El deseo de mal aparece como intento de castigar la franqueza. Pero la franqueza sagitariana no busca herir, busca liberar. En el cierre de esta expansión narrativa, se revela una constante inalterable: Sagitario no es enemigo de nadie, pero se convierte en espejo de muchos. Y no todos soportan verse reflejados. El deseo de mal no nace de la agresión sagitariana, sino de la incomodidad que produce su existencia coherente. Y aún así, Sagitario continúa. No endurecido, no amargado, no vengativo. Continúa porque su fuego no depende del reconocimiento externo. Continúa porque su brújula no apunta a la aprobación, sino al horizonte. Continúa porque sabe, en lo más profundo de su esencia, que cada paso que da abre un poco más el mundo para todos. Mientras haya caminos no trazados, verdades no dichas y conciencias dispuestas a mirar más lejos, la energía sagitariana seguirá avanzando. Y ningún deseo de mal, por denso que sea, podrá detener a quien camina alineado con el sentido mayor del cosmos.